Una mujer policía fue acorralada, pero un camionero hizo algo que nadie esperaba, y fue allí, en medio de la cinta negra, donde descubrió que el valor no se mide por el uniforme, sino por el peso de la decisión. Estás loco, chofer. Cada kilómetro es una elección, y a veces salvar a alguien es salvarte a ti mismo. Ven conmigo en este viaje. Solo los traileros de verdad entenderán lo que pasó aquel día. Estás loco, chofer. Esta curva agarra hasta el trailero más experimentado con los pantalones. Abajo, murmuré para mí mismo, arrimando a la patrona a la orilla de la carretera, con el cuidado de quien maneja a una bestia salvaje. Era el comienzo de la tarde, pero el cielo ya daba señales de cambio. El olor a lluvia, mezclado con diésel quemado, invadía la cabina. Un olor que me había acompañado durante años. Un olor a carretera, a tiempo vivido. La bajada de la Sierra del Humo no perdona a los distraídos. Y hoy, por alguna razón que no sabía explicar, mi cabeza estaba más lejos de lo habitual. Quizás era el sueño de anoche, ese con mi Esmeralda que se fue hace unos años y todavía acecha mi memoria de vez en cuando. O quizás era solo el cansancio acumulado de toda una vida sobre el asfalto. La patrona roncaba firme, a pesar de ser una veterana de guerra. El embrague rechinaba como la puerta de un almacén abandonado, pero bajaba la pendiente con la elegancia de quien ya ha cargado a todo México sobre sus espaldas. Yo estaba en mi elemento, pero por dentro algo me inquietaba. De repente el radio de banda civil chirrió con fuerza. ¡Alerta, alerta! Clave 13 en el asfalto, dirección norte. Un federal acorralado en el kilómetro 298. Quien esté cerca, cambie de ruta. Di un brinco en el asiento. El kilómetro 298 estaba justo adelante, y un federal acorralado. Eso no era común, para nada. La voz en el radio desapareció tan rápido como apareció. Silencio. Solo el sonido del motor y del freno de motor gimiendo como un viejo lamento. No es broma. Un policía acorralado en este tramo, murmuré rascándome la barbilla. ¿O será una trampa para los traileros? El tramo era desértico, flanqueado por maleza alta y sin señales de vida. Miré por el retrovisor. Nadie, ni una lucecita, un vacío que me revolvía el estómago. Fue entonces cuando la vi. A un lado de la carretera, parcialmente oculta por la maleza, una patrulla de la Guardia Nacional de Carreteras completamente baleada, las llantas ponchadas, la puerta abierta balanceándose con el viento. Tuve que frenar de golpe. El corazón se me aceleró como si hubiera visto un fantasma. Una figura se arrastraba por el suelo con una mano en el pecho, el uniforme manchado de sangre. Era una mujer. El tipo de escena que congela hasta al más rudo que ya lo ha visto todo. Detuve a la patrona a su lado sin pensar. El instinto gritó más fuerte que el miedo. «Ahora sí, Joaquín, esto no va a ser fácil», dije en voz baja mientras abría la puerta de la cabina. El ruido de la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas, mezclado con el zumbido ahogado de la maleza. Bajé con cuidado, mis pies pisando la tierra húmeda. El olor a sangre, metal y peligro era fuerte. «Oiga, señora, ¿está viva?» Ella levantó el rostro, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Levantó su pistola con esfuerzo. «Lárgate de aquí, es una trampa, están cerca, van a volver». No era el tipo de cosa que un hombre de mi edad escuchaba todos los días. Sentí un escalofrío en la espalda, pero no retrocedí porque había algo en sus ojos. No era solo miedo, era desesperación. Si fuera uno de ellos, ya la habría tirado a la zanja, señora. Pero solo soy un camionero con diésel en las venas y usted está sangrando como una fuente. Ella bajó el arma por un segundo, se tambaleó y cayó. Corrí. La sostuve en mis brazos. Su mano todavía apretaba la empuñadura de la pistola con fuerza. El uniforme mojado se pegaba a su piel. La sangre se mezclaba con el agua de la lluvia. «Usted no va a morir aquí, oficial», susurré, sintiendo su peso en mis brazos. «Ni hoy,
ni en este maldito matorral. La subí a la patrona, encendí el motor y antes de que el miedo me hiciera pensarlo 2 veces, metí primera. Allí, en esa curva olvidada del mundo, comenzaba el viaje más peligroso de mi vida, y ni siquiera sabía su nombre. Todavía estaba oscuro cuando quité la lona de la patrona y le di una última revisada a la carga. Azúcar directamente del ingenio en Irapuato, un viaje de primera, como solemos decir en la carretera. Carga ligera, fácil de llevar, pago seguro, pero esa mañana nada era normal. El cuerpo seguía la rutina, pero la cabeza todavía estaba atrapada en la escena de ayer, la mujer del uniforme. Pasé toda la noche despertando y pensando quién era ella, qué había pasado en ese kilómetro y si los tipos habían vuelto. Y si me hubiera ido sin hacer nada, pero no lo hice. Y ahora tocaba carretera de nuevo. Subí a la cabina, ajusté el asiento y el olor de la patrona me acogió. Una mezcla de diésel, asiento de cuero viejo y café frío derramado en la consola. Encendí el radio solo por si acaso. Silencio. Ningún colega para charlar. Muy bien, patrona. Vamos a aprovechar el día. Metí primera y dejé que el motor hablara. La salida de Irapuato fue tranquila. Asfalto limpio, cielo azul comenzando a asomarse detrás de las colinas. Pero dentro de mí, una pequeña tormenta comenzaba a formarse. Hacía tiempo que no pensaba en la vida fuera del camión. Solo pensaba en la siguiente carga, el siguiente tramo, la siguiente parada para repostar. Pero después de ver a esa mujer caída en el suelo, con los ojos desorbitados apuntándome con un arma, algo tocó un rincón de mi corazón que creía ya silenciado. La carretera pasaba lentamente, buen asfalto, paisaje seco de la llanura. En cada parada miraba a los demás con más atención. ¿Podría alguno de esos coches estar involucrado en aquello? ¿Me estaban observando ahora? La cabeza no se desconectaba. A mediodía, paré en una gasolinera para llenar el tanque. El despachador se acercó con su habitual actitud conversadora. Dándole duro, don Joaquín, ¿a dónde va esta vez? Voy para el sur, amigo. Azúcar del bueno para el almacén. Oiga, pues me enteré de un lío más arriba en la carretera. Policías rodeados, tiroteo, hasta un helicóptero. ¿Sabe algo? El corazón se me heló al instante. Intenté mantener la cara de póker. Solo vi humo a lo lejos. Parecía algo grave. Dicen que había una mujer involucrada, una oficial, pero parece que desapareció. Nadie la encuentra. Tragué saliva, le hice un gesto con la cabeza y fui directo a la cabina. Allí dentro me quedé un rato quieto, mirando a la nada. Aquello no era coincidencia. Era ella, la tal Patricia, que solo dijo su nombre antes de desmayarse y ahora había desaparecido. Nadie sabía si estaba viva. Y yo sabía que no se había quedado en ese matorral, porque fui yo quien la sacó. Pero, ¿a dónde la llevé? En ese momento me asaltó la duda más dura. ¿Hice lo correcto? ¿Ayudé a una inocente? ¿O me metí en un nido de avispas sin saberlo? El camión se balanceó con el viento caliente del mediodía. Encendí el radio de nuevo. Nada. Ninguna señal de ella. Ninguna pista. Continué el viaje, pero ahora la misión era otra. Esa carga podía ser dulce, pero lo que llevaba en el pecho era amargo y más pesado que cualquier tonelada. Y en el fondo, una certeza comenzaba a crecer lentamente. Todavía me iba a cruzar de nuevo con esa mujer, y cuando lo hiciera, iba a querer respuestas. Pero hasta entonces éramos yo, la carretera y ese silencio ruidoso que solo conocen los que viven sobre el asfalto. Ya era el final de la tarde cuando el cielo comenzó a cerrarse de una manera extraña, las nubes bajas tragándose el horizonte, el olor a lluvia mojando el aire incluso antes de que cayera el agua. La patrona roncaba firme en la bajada y yo seguía concentrado, pero con esa opresión en el pecho que no se puede explicar. Fue en el kilómetro 298. Lo recuerdo como si fuera ahora. A lo
Lejos, justo en la curva donde la maleza crece más alta y la carretera desaparece por unos segundos, vi una mancha oscura en el acotamiento. A primera vista, pensé que era otro coche averiado, pero a medida que me acercaba, el corazón se me aceleró sin freno. Una patrulla de la Guardia Nacional, baleada, la puerta abierta, el parabrisas agrietado, ese tipo de imagen que no se olvida. El instinto habló más alto. Orillé a la patrona con firmeza. Pisé el freno y el camión gimió como si también sintiera el peso de la situación. Bajé sin pensar, el calor de la tierra subiendo del suelo, olor a goma, aceite y sangre en el aire. Me acerqué despacio, con los ojos atentos a cada detalle. Fue entonces cuando la vi, tumbada de lado, la mano en la cintura, el rostro sucio de tierra y sudor, los ojos abiertos, desorbitados, tratando de mantenerse despierta, la sangre corriendo por la manga del uniforme y una pistola apuntándome directamente. «Lárgate de aquí, no te metas, todavía están cerca». Su voz salió ronca, débil, pero con rabia, con miedo. Di 2 pasos hacia atrás, levanté las manos. «Tranquila, señora, solo soy un camionero. Estoy solo. Vi su coche y paré. No quiero problemas». Ella abrió más los ojos, intentó levantar la cabeza, pero gimió de dolor. El arma todavía firme en su mano, pero sus dedos temblaban. «Tienes que irte. Esto es más grande de lo que parece. Mire, sea lo que sea, está sangrando. No voy a dejar que alguien muera al borde de la carretera como un perro atropellado. No conmigo aquí, no hoy». Ella cerró los ojos por un segundo. El brazo cedió. El arma cayó sobre la hierba mojada. Corrí. Me arrodillé a su lado. La sangre fluía caliente y su pulso era débil. Intentó hablar de nuevo, pero solo pudo susurrar. Ellos creen que estoy muerta y seguirán creyéndolo. Pero tú tienes que salir de aquí ahora». La acomodé en mis brazos. Su cuerpo ligero pero cargado de tensión. El uniforme empapado, las botas arrastrándose por el suelo y la cabeza caída sobre mi hombro. No sé si por cansancio o confianza, pero confieso que aquello me afectó más de lo que quería admitir. La subí a la patrona, recliné el asiento, la cubrí con mi chaqueta. El motor ya estaba encendido. El radio todavía chirriaba en silencio. Metí primera. La lluvia comenzó a caer con fuerza, el limpiaparabrisas rasgando el cristal como si cortara el tiempo. Y yo allí, con el corazón latiendo fuerte, tratando de entender en qué me había metido. Pero una cosa era segura, esa mujer no era una cualquiera. Y lo que la rodeaba era grande, era sucio y estaba lejos de terminar. Continué el viaje sin mirar atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no era la carga lo que pesaba en el camión. Era ella y todo lo que aún estaba por venir. La lluvia arreciaba, golpeando el parabrisas, como si intentara borrar lo que había sucedido allí. La mujer estaba inconsciente en el asiento del pasajero, pero respiraba. Corto, sufrido, pero respiraba. Podría simplemente dejarla en una gasolinera, en un hospital más adelante, seguir mi viaje, ocuparme de mi vida. Era lo correcto, ¿no? Pero no era eso lo que mi corazón decía. La carretera siempre me enseñó a no meterme donde no me llaman. Pero había algo en los ojos de esa mujer que me detenía. Una petición muda, mezclada con dolor y dignidad. Incluso caída, incluso sangrando, todavía tenía firmeza en la mirada. Aquello me conmovió de una manera extraña. Detuve a la patrona en un apartadero más adelante. Bajé en medio del aguacero. Abrí la puerta de su lado con cuidado. «Señora, si todavía está ahí, necesito saber su nombre. ¿Y qué carga lleva en toda esta historia?» Ella abrió los ojos lentamente. El agua le corría por la cara, mezclada con la sangre ya seca en su frente. Estaba pálida, débil, pero respondió. «Patricia, Guardia Nacional, destacamento en San Luis Potosí. Joaquín, camionero, con destacamento en las curvas de la vida». Ella casi sonrió, casi, pero su mirada volvió a ensombrecerse.
Debiste haberte no. detenido. Venían por mí, gente de adentro. No sé quién está conmigo y quién está vendido. Corrí, hice lo que pude, pero me rodearon. Solo escapé porque uno de ellos dudó. ¿Y ahora?, pregunté, cruzando los brazos para intentar ocultar el temblor que venía del miedo. ¿A dónde quieres que te lleve? No lo sé. Solo necesitaba tiempo, un lugar para pensar y alguien que no fuera uno de ellos. Intentó sentarse, pero gimió de dolor. La sujeté por los hombros. Tranquila, no. Necesitas moverte ahora. Pero si de verdad quieres ayuda, vas a tener que confiar en mí, al menos hasta que salgas de este lío. Sus ojos me miraron de nuevo, oscuros, intensos, como si intentaran descifrar mi alma. No dijo nada, pero su silencio fue una respuesta. Entré de nuevo en la cabina, recliné más su asiento, la cubrí con una manta. Encendí el radio para ver si captaba alguna señal, pero solo había estática, nadie llamando, nadie escuchando. Escucha, Patricia, solo soy un viejo, camionero acostumbrado a la soledad y a las curvas cerradas. No sé cómo lidiar con criminales ni con policías corruptos, pero no soy de los que dejan a la gente morir en la carretera, así que estás conmigo, al menos hasta que te mejores. Ella asintió con la cabeza, sus ojos cerrándose de nuevo. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Las escobillas del limpiaparabrisas se movían con un ritmo monótono, hipnótico. El motor de la patrona mantenía su ronquido firme, como si dijera: «Lo lograrás, viejo, has pasado por peores». Pero en el fondo sabía que no. Este lío era nuevo, diferente. Olía a algo grande y sucio, a gente poderosa, y ahora yo era parte de ello. Apreté el volante con fuerza, mirando la carretera mojada frente a mí. Era demasiado tarde para volver y demasiado pronto para saber el tamaño del agujero en el que me había metido. El motor de la patrona llevaba un buen rato encendido, pero yo aún no había pisado el acelerador. Patricia dormía, o lo intentaba, la cabeza apoyada en el cristal, los hombros encorvados, el rostro marcado por la sangre seca y la tensión. Afuera, la lluvia ya se había convertido en llovizna, pero la carretera aún brillaba mojada, reflejando los faros como un espejo roto. Sabía lo que significaba llevar a alguien en situación de riesgo, y más a una policía sentenciada a muerte. Pero también sabía lo que significaba darle la espalda. Y no era ese el tipo de hombre que quería ser, incluso después de tantos tropiezos y curvas en la vida. Suspiré. Profundamente metí la marcha y solté el embrague con cuidado. La patrona respondió como siempre, con fuerza y lealtad. La huida había comenzado. Seguí por la carretera en silencio, con las luces bajas para no llamar la atención. Cada coche que pasaba en sentido contrario me dejaba un escalofrío. ¿Y si era uno de ellos? ¿Y si la habían rastreado? ¿Y si habían visto la patrulla abandonada? Miré de reojo. Ella todavía respiraba lentamente, pero estaba despierta, con los ojos entreabiertos, vigilando, desconfiada. «¿Estás cómoda?», me atreví a preguntar. Tardó en responder. «Mejor que muerta en una zanja». Un punto para mí. Luego giró la cabeza lentamente. «¿Por qué haces esto?», pensé. Podría inventar una respuesta bonita, hablar de principios, de justicia, pero decidí ser directo. Porque si fueras mi hija, querría que alguien se detuviera, y porque, no sé, hay algo en tu mirada que me impidió seguir mi camino. Ella desvió la mirada como si no supiera cómo lidiar con la sinceridad, o tal vez solo estaba demasiado cansada para eso. Mi nombre completo es Patricia Soares. Soy inspectora. Y sí, estoy metida en esto hasta el cuello. ¿Y por qué yo? ¿Por qué confiar en mí? Porque no dudaste. Solo eso ya vale más que lo que haría mucha gente de mi corporación. Seguí conduciendo. El silencio volvió a ser pesado, pero ahora con una tensión diferente. Ya no era miedo puro, era expectación. Como si la carretera supiera que nos estaba llevando a un lugar importante, aunque no tuviéramos idea de dónde.
Más tarde me detuve en una pequeña gasolinera, de esas olvidadas, donde la luz de neón parpadea como un corazón cansado. Compré agua, unas vendas y volví corriendo. Ella intentó negarse, pero puse mala cara. No molestes, oficial. Déjame encargarme de lo que puedo. Mientras le pasaba el antiséptico, vi de cerca las heridas, un corte feo en el costado del abdomen, hematomas en el brazo. No lloró, no gimió, solo se mordió los labios. Dura. ¿Qué te hicieron? ¿Patricia? Ella se quedó en silencio. Luego respondió en un tono que heló el aire. Me hicieron ver quién manda de verdad. La respuesta resonó en la cabina mientras volvíamos a la carretera. Su mundo se había derrumbado y ahora, de alguna manera retorcida, era parte del mío. Era solo el principio, pero ya sentía que estaba yendo demasiado lejos para volver atrás, y afuera la noche lo cubría todo con un manto oscuro, como diciendo, «Bienvenido, Joaquín, ahora tú también estás en el juego». Él sin tú. Asfalto seguía oscuro, resbaladizo por la lluvia como un río sin orillas. La patrona cortaba la noche con su ronquido bajo, los faros esparciendo una luz pálida en el vacío. Adentro, la cabina se convertía en un mundo apretado, cargado de tensión, con olor a sangre seca, diésel y silencio. Patricia estaba acurrucada en el asiento, con las manos cruzadas en el regazo, la mirada perdida en la oscuridad de la carretera. Desde que salimos de la gasolinera no había dicho una palabra, solo respondía con la cabeza cuando le preguntaba si quería agua. Ni siquiera tocó la botella. Yo tampoco forzaba la conversación, cada uno en su rincón, cada uno luchando con sus propios fantasmas. Si quieres dormir, puedes reclinar el asiento. Estaremos tranquilos por unas horas, dije más para romper el hielo que por preocupación. Ella asintió sin mirarme. Gracias. La palabra salió seca, como si su boca no estuviera acostumbrada a recibir ayuda. Quizás no lo estaba. Seguimos unos cuantos, 1 kilómetro más. El silencio solo interrumpido por el sonido de la lluvia en el parabrisas. Comencé a notar cómo se movía. El cuerpo encorvado, el brazo presionando el costado de su abdomen. Estaba ocultando el dolor. ¿Tienes fiebre? No. Mentira mal contada. Su frente brillaba y sus ojos estaban demasiado pesados para alguien que había descansado. Sí tienes. Tienes fiebre y estás tratando de hacértela dura. Ella giró la cara hacia la ventana. He pasado por cosas peores. Y seguirás. Pasando si no me dejas ayudarte. El silencio volvió, pero no duró mucho. De repente gimió en voz baja, encorvó el cuerpo y apoyó la cabeza en el tablero. «Patricia». Nada. Intenté sacudirle el hombro. «Patricia, háblame». Detuve el camión en el acotamiento de emergencia, con las luces intermitentes encendidas. Di la vuelta y abrí la puerta de su lado. El cuerpo flácido, caliente, la frente ardiendo, los ojos entreabiertos, como si estuviera en otro mundo. La tomé en brazos con cuidado, quité la chaqueta que usaba como manta y la acosté en el asiento trasero de la cabina. Apenas cabía, pero era lo que había. Le abrí la camisa solo hasta el corte, lo suficiente para ver que el vendaje improvisado ya estaba empapado de sangre y pus. La infección había comenzado. ¿Estás jugando con la muerte, mujer? Saqué el botiquín de primeros auxilios de debajo del asiento. Uno de esos que solo recuerdas que existen cuando los necesitas. Limpié la herida como pude. Ella se retorcía incluso, inconsciente. Cambié la gasa, le di unas palmaditas suaves en la mejilla. Aguanta, todavía queda mucho camino por delante. Tardó unos minutos, pero comenzó a reaccionar. Los ojos se abrieron lentamente. ¿Todavía aquí? No soy de los que abandonan a gente herida en la carretera. Ella intentó reír, pero se convirtió en una tos. Sí, parece que tuve suerte, o mala suerte, dependiendo del punto de vista. Sonrió ligeramente por primera vez, luego cerró los ojos de nuevo. Volví al volante, con el corazón acelerado y la cabeza a 1000.
Esa mujer tenía algo que me atraía, que me hacía querer llegar hasta el final, aún sabiendo que el final podía ser un agujero demasiado profundo. La carretera siguió en silencio, pero ahora ya no era el mismo, ni ella ni yo. La mañana nació fría y nublada, con el cielo oculto tras un gris espeso que parecía pesar sobre la carretera. La patrona seguía firme sobre el asfalto, cortando el campo sin prisa. Yo estaba en la cabina, solo con la radio baja y la mente en otra parte. Desde la madrugada Patricia no había dado señales. Dormía o huía del dolor, acurrucada en una esquina, cubierta con la manta que compré en la última gasolinera. Pero alrededor de las 10 se movió. Joaquín, la voz salió ronca, débil, pero era ella. Reduje la velocidad y la miré de reojo. Despertaste, oficial. Pensé que me habías dejado hablando solo para siempre. Ella respiró hondo, sus ojos tratando de adaptarse a la luz. ¿Dónde estamos? Pasando por Celaya, tomando un desvío hacia el sur, menos vigilado. Intenté evitar los puntos de control de la Guardia Nacional. Ella asintió con la cabeza lentamente. La expresión en su rostro no era solo de cansancio, también era de peso, culpa y rabia. Necesito contarte, al menos una parte. Solté el pie del acelerador. La patrona fue perdiendo velocidad lentamente, deslizándose sobre el asfalto, como si sintiera que venía algo gordo. Pues suéltalo, porque me estoy jugando el pellejo, y hasta ahora solo sé que estás huyendo de alguien, pero no sé de quién ni por qué. Ella se acomodó con dificultad. El corte aún le molestaba, pero el dolor ahora parecía ser menor que lo que tenía atorado en la garganta. Descubrimos un esquema grande: transporte de carga ilegal, contrabando pesado, armas, electrónicos, drogas, y lo peor, todo pasando frente a las narices de la fiscalización. Cargas que desaparecían del sistema y reaparecían en puertos o fronteras. Ok, pero eso ya es conocido, Patricia. ¿Cuánta gente se hace de la vista gorda? Joaquín, era gente de adentro, gente con mi uniforme, supervisores, inspectores, todos metidos en el juego. Silencio. Se me revolvió el estómago. ¿Me estás diciendo que la Guardia Nacional estaba involucrada? Estoy diciendo que una parte de ella está vendida. Y cuando llevé esto a mis superiores, me dijeron que revisara los datos. Luego vinieron las notas, las amenazas veladas, hasta que intentaron callarme de verdad. Sacó de un bolsillo interior una pequeña caja, metálica, una memoria USB manchada de sangre seca. Todo está aquí. No tuve tiempo de entregarlo, solo corrí. Miré el objeto como si fuera una bomba de tiempo, porque en el fondo lo era. Y ahora estás conmigo en un camión viejo en medio de la nada con esa cosa en el bolsillo. No tenía a dónde correr y tú apareciste y confiaste. Detuve a la patrona en un área de descanso, bajo unos árboles bajos. Apagué el motor. Me quedé mirando el horizonte un rato. Esa sensación de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero también de no poder volver atrás. Estaba hecho. Y escucha, Patricia, eso que llevas ahí es más que una denuncia, es una sentencia, y ahora vale para los dos. Ella giró el rostro hacia mí, la mirada dura de nuevo, pero con un brillo que no había visto antes. Un tipo de gratitud que no se dice, solo se siente. Si quieres dejarme aquí, lo entiendo. Si hubiera querido, ya te habría dejado. Pero ahora estamos juntos en esto, hasta donde se pueda. La carretera se extendía adelante, larga, misteriosa, y yo lo sabía. Después de esa verdad, el camino ya no era solo de ella, era nuestro. La patrona se deslizaba por la cinta negra con la ligereza que solo los camiones bien cuidados conocen. Motor a tope, revoluciones justas y yo tranquilo, atravesando el campo rumbo al sur. Patricia estaba más callada que nunca, mirando por la ventana, con esa memoria USB apretada en la mano, como si fuera la última esperanza del mundo. La tensión estaba en el aire, pero ahí dentro todo parecía en orden, hasta que el espejo retrovisor comenzó a contar otra historia.
Primero fue una luz alta que parpadeó detrás, insistente. Luego la silueta de un coche negro, de esos sedanes sin placas que se pegó demasiado para mi gusto. Intenté cambiar de carril, reducir la velocidad, ver si me adelantaba. Nada. ¿Estás viendo eso?, murmuré con la mirada fija en el retrovisor. Patricia se giró al instante. Es él, uno de los que me siguió cuando escapé de la base. Esa placa cubierta es una táctica vieja. ¿Estás armada? Sí, pero no sirve de nada contra balas de rifle en un coche cerrado. Maldije por dentro. Miré la carretera, todavía de doble carril, sin acotamiento, pie firme en el acelerador. La patrona respondió con fuerza. El coche negro se pegó aún más. Ahora se podía ver la silueta del conductor y había otro en el asiento del pasajero. No tenían prisa por adelantar. Estaban estudiando el terreno o esperando la oportunidad para cerrarnos el paso. ¿Sientes eso?, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Van a actuar ya, no nos van a dejar pasar de esta región. La oportunidad es ahora. Metí la marcha con firmeza, tirando del camión como si fuera un caballo salvaje. La carretera comenzó a convertirse en una ligera bajada con curva, y fue ahí donde lo sentí. Se echaron a un lado, venían a cerrarnos. «Sujétate fuerte, Patricia». Ella se aferró a la manija de la puerta. El coche negro golpeó ligeramente el parachoques trasero, solo para avisar que no era un farol. Pero entonces fui yo quien golpeó, con todo, el acelerador. Lancé a la patrona hacia adelante, sintiendo cómo el camión crecía en revoluciones. Las llantas chirriaron en la curva. La carrocería se balanceó como si fuera a soltar los tornillos, pero aguantó. Era ruda y yo también. Intentaron pasar por la izquierda. Me moví a la derecha, invadí la línea continua y entré en un tramo estrecho donde la maleza crecía cerca de la carretera. El coche dudó. Aproveché, reduje a tercera, pisé a fondo y le di con todo. La patrona rugió. Esos segundos fueron eternos. Patricia con los ojos desorbitados, los dientes apretados de dolor y miedo, y yo ahí, conduciendo con todo el cuerpo, sudando frío. «¡Estás loco!», gritó ella. «Quizás, pero estoy al mando». Logré entrar en una rampa de acceso lateral que ni siquiera tenía señalización. Un camino de tierra, lleno de baches, pero lejos del tráfico. Su coche pasó de largo. No vieron la jugada. Reduje la velocidad. La patrona temblaba, pero estaba viva. Nosotros también. Me quedé quieto un rato, solo el ruido del motor y la respiración pesada de Patricia llenando la cabina. «Joaquín», susurró ella, todavía mirando hacia atrás. «Si no fuera por ti, a esta hora, si quieren guerra van a tener que enfrentarse a un bruto con corazón de acero». Ella apoyó la cabeza en el respaldo, cerrando los ojos lentamente. Yo volví la vista al camino de tierra y sentí el peso de lo que estaba cargando. No era solo carga, era pólvora. Era demasiada verdad en un mundo que no quiere escuchar. Y ahora habíamos dejado rastro. El camino de tierra nos llevó a un pueblo olvidado, de esos con una tiendita, una iglesia y una gasolinera abandonada que ahora servía de sombra para los traileros cansados. Estacioné a la patrona junto a un tractor abandonado, apagué el motor y por un momento dejé que el silencio se apoderara de todo. Patricia descansaba con los ojos cerrados, la cabeza apoyada en la ventana. La fiebre parecía haber bajado un poco, pero su respiración aún era corta. Sabía que su cuerpo estaba agotado, pero su mente debía estar a 1000, igual que la mía. «¿Estás mejor?», pregunté sin rodeos. Ella abrió los ojos lentamente y asintió con la cabeza. «Sí, al menos por fuera». Respiró hondo, miró el tablero, el radio apagado, el pequeño mundo de la cabina, y luego se volvió hacia mí lentamente. «Vi cosas que no debía ver, Joaquín, y para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para fingir que no las había visto. Ya me contaste del esquema, pero ¿qué viste exactamente? ¿Quién está detrás de esto?».
Ella se mordió los labios. Parecía elegir las palabras como quien pisa en campo minado. Empezó con un decomiso común, un camión cargado de equipos electrónicos, documentación falsa. Pero cuando revisaron el historial, el camión ya había pasado por 3 inspecciones sin que lo detuvieran. ¿Pasó limpio?, pregunté extrañado. Limpísimo, como si tuviera un pase VIP. Sacó la memoria USB del bolsillo y la mostró de nuevo, girándola entre los dedos. Hay imágenes, audios, nombres, y todo esto comenzó a surgir cuando rastreé la ruta de las cargas que desaparecían. Un patrón, siempre en las mismas regiones, el mismo grupo de inspectores involucrados, y ahí empecé a ver la firma de gente importante. Un delegado federal, un diputado, un coronel retirado con un cargo de consultor en la Guardia. ¿Estás diciendo que hay políticos metidos en esto? Estoy diciendo que esto es una red bien tejida, bien armada. Yo solo tiré de un hilo y terminé deshaciendo todo el tapete. Me quedé en silencio un rato, digiriendo aquello. El peso de la información era tanto que parecía distorsionar el aire dentro de la cabina. ¿Y qué ibas a hacer con esto? Iba a entregarlo al Ministerio Público. Tenía una reunión programada con una fiscal en Guadalajara, pero la víspera intentaron matarme. Fue el ataque en la carretera. Ella asintió. No fue un asalto, fue una ejecución, y solo escapé porque uno de los tipos falló el tiro. Logré salir de la patrulla antes de que volcara y me arrastré hacia la maleza. El resto ya lo sabes. Recordé la escena. Ella sangrando, el arma en la mano, el miedo en los ojos y la fuerza de quien aún no se había rendido. ¿Y ahora?, pregunté en un tono más bajo. ¿Todavía vas a entregar esto? Ella me miró, la mirada firme a pesar del rostro demacrado. Aún no sé en quién puedo confiar, pero sé que si esto se filtra, desaparecerá en el sistema. Limpian todo. Lo hacen parecer un error de archivo, de protocolo, cualquier excusa. Si no se entrega en las manos correctas, muere ahí. Nos quedamos en silencio un rato. El viento soplaba suave afuera, moviendo los árboles secos. Un perro ladró a lo lejos. ¿Has pensado en rendirte?, pregunté casi en un susurro. Ella me miró como si hubiera recibido un golpe sorpresa. Todos los días, pero no puedo. Si me callo, ellos ganan, y no quiero cargar con eso el resto de mi vida. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. La patrona estaba detenida, pero ahí dentro la carretera seguía viva. Y lo que llevaba ahora era mucho más que azúcar. Era la verdad, y la verdad a veces pesa más que cualquier carga. Hacía tiempo que estábamos parados en esa gasolinera fantasma y sentía la tensión crecer en mi pecho como un motor desregulado. Patricia había vuelto a dormitar, pero su sueño era ligero, de esos que cualquier ruido despierta, y el mío ya ni existía. La memoria USB estaba ahí, en la guantera, envuelta en un trapo viejo, como si fuera solo una pieza cualquiera. Pero yo sabía que aquello era nitroglicerina pura. Tomé el radio, di una escucha rápida. Silencio. Ningún colega en la frecuencia, nadie avisando de retenes, de accidentes, de nada. Lo que para mí era peor. Cuando el radio calla, la carretera huele a peligro. Volví al volante y me quedé mirando el mapa doblado sobre el tablero. La carretera federal 57D estaba en obras. Un tramo más adelante, cerca de Dolores Hidalgo, estaba siendo vigilado de cerca. Un lugar de tráfico lento, lleno de oficiales, de patrullas y quizás de soplones infiltrados. Fue entonces cuando vi una línea delgada cortando el mapa, sin nombre, sin un color fuerte, solo un trazo casi olvidado. Un desvío agrícola, un camino de terracería. Nadie pasa por ahí con carga. Patricia abrió los ojos en ese preciso momento. ¿Estás pensando en cambiar la ruta? Estoy pensando en seguir vivo. Ella se acomodó en el asiento, los ojos aún hundidos, pero atentos. Pero ese tramo es un riesgo. Sin señal, sin cobertura, si algo sale mal. Si seguimos por la principal,
No llegamos. Es lo único que sé. Ella no discutió, y eso ya decía mucho. Cuando alguien que ha pasado toda su vida en control acepta la improvisación, es porque el miedo ha golpeado fuerte. Encendía la patrona con un gemido más ronco de lo normal, señal de que el descanso no le había sentado bien, pero no era momento de parar. Metí el camión en el camino estrecho, lleno de maleza, a ambos lados, y seguimos. El suelo de tierra comenzó seco, pero pronto se convirtió en lodo resbaladizo. Las huellas de los neumáticos dejaban surcos como cicatrices en el camino. Cada curva era un desafío. Cada subida, una prueba. Joaquín, ¿por qué haces esto? Quiero decir, arriesgarte así por mí. Podrías haberlo dejado pasar, seguir tu ruta. Solté el aire lentamente. Porque hay cosas que no se explican, Patricia. Solo se sienten. Ella giró el rostro hacia la ventana, pensativa. ¿Alguna vez has perdido a alguien? Aquello me golpeó de lleno. Miré hacia adelante, pero vi el pasado. Mi esposa. Cáncer silencioso. Cuando lo descubrimos, ya era demasiado tarde. ¿Y sabes qué fue lo que más dolió? El tiempo perdido, los viajes que elegí hacer cuando podría haberme quedado, las palabras no dichas, la presencia que cambié por un flete. Silencio. Por eso ya no huyo más. Si hay que hacer lo correcto, me quedo. Y si hay que pagar el precio, que así sea. Ella asintió lentamente, pero más firmes. Mi padre era camionero. También desapareció en uno de estos tramos como este. Nunca encontraron el cuerpo, solo el camión abandonado en medio de la nada. ¿Crees que fue por algo parecido a esto? Hoy estoy segura. El camino de tierra siguió curvándose, cada vez más cerrado. En el retrovisor ni un alma, pero la carretera susurraba. Y lo que decía era que nuestros pasados se habían cruzado mucho antes de que lo supiéramos. Ahora todo tenía sentido. Y el desvío no era solo geográfico, era de vida. Y ya estábamos demasiado metidos para dar marcha atrás. El suelo de tierra comenzó a desaparecer bajo la patrona, como si fuera arena movediza. La lluvia, que había dado una tregua, volvió fina, traicionera, lo suficiente para dejar todo resbaladizo. El camino se convertía en un sendero, y cada curva parecía esconder un secreto. Patricia estaba alerta, el cuerpo aún débil, pero su mirada barría la maleza como si esperara lo peor. ¿Sientes eso?, preguntó. Sí, el silencio cambió, hasta los pájaros se callaron. Y fue en ese momento que escuchamos el primer crujido, un ruido seco al final del sendero, como madera rompiéndose. 2 segundos después, el segundo sonido, un motor encendido, fuerte, viniendo de la maleza. Nos acorralaron, agárrate. La patrona apenas tuvo tiempo de respirar. Un coche viejo, todo sucio, salió de entre la maleza y se atravesó en medio del camino, cerrándonos el paso. Detrás, otro ruido, más motor, más polvo, levantándose. ¡Estamos atrapados! Pisé el freno con todo, lancé el cuerpo de la patrona hacia un lado. El camión se tambaleó, la carga amenazó con desplazarse. Patricia se sujetó del tablero con fuerza. La puerta del coche de adelante se abrió lentamente. Un tipo salió con el arma baja, pero con la pose de quien ya había hecho eso antes. Entreguen lo que llevan. Sin dramas, nadie sale herido. Joaquín, susurró Patricia. Es Marcos, ex guardia nacional. Estaba en la operación de Guadalajara. Él mató a uno de los míos. La sangre me hirvió. El tipo caminaba tranquilamente, como si la carretera fuera suya. Detrás, el otro coche nos rodeaba lentamente. Intentaban empujarnos hacia la maleza, una trampa bien montada. Miré hacia adelante, luego a un lado. Había una entrada a una finca a la derecha, un portón de alambre medio abierto con lodo espeso en el suelo. Miré a Patricia. Vas a sujetarte bien. Haz lo que tengas que hacer. Entonces, está bien. Solté el embrague de golpe y pisé a fondo.
La patrona rugió como si hubiera retrocedido 20 años en el tiempo. El camión saltó hacia adelante. El tipo del arma intentó apuntar, pero yo ya había girado el volante con fuerza hacia la derecha. El camión entró con todo en el sendero de la finca. Lodo volando, llantas patinando. El coche de adelante intentó seguirnos, pero se atascó en la entrada. El de atrás aceleró, pero perdió el control en la curva. La carga se sacudía como si fuera a soltarse. La patrona rechinaba, pero avanzaba. Cada bache era un desafío. Cada árbol en el camino era una amenaza. «Estás loco, Joaquín. Nos vamos a volcar. Si nos vamos a volcar, que sea intentando salir vivos». En la tercera curva, el lodo hundió el eje trasero por segundos eternos. Pensé que no saldríamos, pero entonces eché peso hacia adelante, aceleré con calma, y ella respondió. Salió escupiendo lodo y esperanza. El sendero se abrió de repente a un campo amplio, sin cerca. La lluvia allí ya se había convertido en neblina. El horizonte desaparecía en un gris. Seguimos, temblando, sudando frío. Patricia respiraba como quien acaba de salir del fondo del agua. Condujiste como si la patrona fuera un caballo en fuga. Lo es, solo que de acero. Nos quedamos en silencio un rato. Yo todavía con las manos pegadas al volante, ella sosteniendo la memoria USB como si fuera un talismán. «Joaquín», dijo en voz baja, «¿y si no hay más salida? ¿Y si nos acorralan de nuevo? Entonces decidiremos en el momento. Pero no voy a entregarme vivo a esos cobardes». Ella me miró con esa mirada profunda que parece desenterrar cosas antiguas en el pecho de uno. «Te has arriesgado por muchas cosas, ¿verdad?» «Sí, por dinero, por orgullo, por tonterías. Ahora me estoy arriesgando por algo que quizás tenga sentido». La patrona seguía arrastrando lodo y recuerdos. «Y ahora te pregunto a ti, lector, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Seguirías el viaje con una carga que puede hacer estallar tu vida entera o lo dejarías todo en el acotamiento y darías la espalda? Deja tu opinión en los comentarios, porque al final cada uno carga con su propia carretera y la mía solo comenzaba a ponerse peligrosa ahora. El sendero de lodo finalmente desembocó en un camino de terracería más ancho, aún escondido, pero con señales de que llevaba a alguna parte. La patrona tosía abajo, cansada del ajetreo, pero aún firme. La estacioné bajo un eucalipto torcido, apagué el motor y dejé que el silencio se apoderara de todo. Patricia tenía la mirada fija en el horizonte, pero se notaba que sus pensamientos estaban lejos. «Estás demasiado callada», comenté, abriendo una botella de agua. Ella se giró lentamente, me miró y sacó del bolsillo interior de su chaqueta esa bendita memoria USB, la misma de antes, solo que ahora con un peso diferente. Puso el objeto en mi mano con cuidado, pequeño, común, como cualquiera que se vende en un puesto de la central de autobuses. «Todo está aquí». Miré esa cosa como si fuera dinamita en cuenta regresiva. «¿Todo qué exactamente?» Ella respiró hondo. Grabaciones, conversaciones entre oficiales y empresarios, contratos firmados fuera del sistema de la corporación, rutas de cargas fantasma, placas clonadas, escuchas que logré instalar cuando empecé a sospechar, y un video. ¿Un video? Ella asintió. La ejecución de un informante. El tipo que me dio el nombre de quien dirigía el esquema en la capital. Tragué saliva. La boca se me secó como arena. Ese video, ¿lo viste? Lo vi más. De una vez. Tuve que verlo. Necesitaba estar segura de a qué me enfrentaba. Me quedé quieto por un instante. El silencio ahora era diferente. No era tenso, era pesado. Como si cada segundo de silencio dijera, ahora lo sabes, ahora ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué pasa si esto cae en las manos equivocadas? Ella me miró fijamente. Se acaba todo. Desaparición, archivado, quema de archivo, disfrazado de error de protocolo. Son buenos en eso, entrenados, protegidos, financiados.
Me quedé mirando la memoria USB por unos segundos, luego la guardé lentamente en el bolsillo interior de mi camisa. Si esto es tan poderoso como dices, no debería estar con nosotros, debería estar en una caja fuerte. ¿Y crees que se puede confiar en alguien ahora? No, pero tampoco sé si lograremos llegar con alguien de confianza con esto en las manos. Ella apoyó la cabeza en el asiento. Cerró los ojos por un segundo. Tuve la oportunidad de desaparecer, de huir. Te lo juro. Tenía un contacto en la frontera, documentos listos, nombre falso, todo arreglado, pero no pude. ¿Por qué? Ella abrió los ojos de nuevo y esta vez había rabia. No de la que grita, sino de la que crece en silencio. Porque si huía, ellos ganaban y la muerte de mi compañero sería solo un número más. El nombre del tipo no salió, pero vi que ella cargaba con eso como una cruz. Era más que una misión, era una deuda del alma. Entonces tenemos que entregar esto, dije, pero tiene que ser de la manera correcta. Ella me miró. ¿Estás dentro de verdad, Joaquín? Suspiré. Lo estoy. No sé si es estupidez, terquedad o simplemente falta de juicio, pero lo estoy. El viento sacudió las hojas del eucalipto. La patrona estaba ahí, sucia de lodo, sudada por la carretera, pero lista. Y yo también, porque ahora lo que llevábamos no era solo a ella. Era lo que venía con esa memoria USB, una verdad peligrosa que podía liberar o acabar con todo. Y el tiempo para decidir se estaba acabando. La lluvia dio una tregua media tarde, pero el peso en mi pecho solo aumentaba. Tomamos de nuevo una carretera secundaria que atravesaba fincas y pequeñas comunidades casi sin tráfico. La patrona tosía de vez en cuando, pero seguía firme. El motor era viejo, pero el corazón latía más fuerte que el mío en ese momento. En el asiento del copiloto, Patricia dormía ligeramente, el rostro más tranquilo, quizás por el agotamiento. La fiebre había bajado. La herida estaba más estable, pero no era su salud lo que me quitaba el sueño, era la duda. Allí, en esa carretera recta y vacía, sin un coche en kilómetros, mi cabeza comenzó a construir escenarios. En uno de ellos, me detenía en cualquier gasolinera, la dejaba con la memoria USB, llenaba el tanque, le hacía un breve gesto de despedida y desaparecía en la curva de la siguiente sierra, sin nombre, sin rastros. Volver a mi mundo, a la soledad conocida. Era solo eso, simple, práctico, seguro, pero no lo era. La idea me carcomía por dentro. Una parte de mí Vete, suplicaba, Joaquín. esto no es tuyo. Es asunto de policías, de gobierno, de gente que ha muerto por mucho menos. Pero otra parte, más profunda, más terca, gritaba en voz baja, ¿y si fuera tu hija la que estuviera allí? En un cruce sin señalización, vi una entrada a una gasolinera antigua, medio abandonada, pero con señales de movimiento. 1 o 2 camiones, una bomba de diésel vieja, una buena sombra bajo los árboles. Reduje la velocidad. La mano en el volante temblaba ligeramente. Me detuve. Patricia se despertó lentamente. ¿Nos detuvimos? Sí, hora del café. Necesitas descansar un poco más. Ella me miró con desconfianza. ¿Por qué este lugar? Porque estoy pensando. Ella se quedó en silencio un rato. Luego dijo directamente, ¿quieres dejarme aquí? Me quedé helado, miré hacia adelante, el cristal empañado, el sonido cálido del motor, todo a mi alrededor parecía congelarse. Estoy pensando si tiene sentido continuar, si estoy preparado para esto. Ella no respondió. Me miró Solo con una mezcla de decepción y comprensión, como alguien que ya se lo esperaba. Si quieres irte, Joaquín, puedes irte. Lo entiendo. Aquello me dolió, no porque me liberara, sino porque ella ya estaba preparada para ser abandonada de nuevo, quizás por todo el mundo. Bajé de la patrona y fui hasta el mostrador de la gasolinera. Pedí un café negro, fuerte, de esos que rasgan la garganta. Lo tomé lentamente, mirando el horizonte. A mi lado,
Un camionero más joven miraba su celular, riéndose de alguna tontería. Al otro lado, un señor con gorra leía un periódico impreso. La vida seguía y yo estaba allí, sosteniendo en mis manos una elección que no estaba en el mapa. Volví al camión. Patricia todavía estaba en el asiento, firme, con la memoria USB en su regazo. ¿Ibas a poder entregar esto? No lo sé, quizás. Pero no habría sido igual. Igual como tú. Me viste sangrando, me viste caída y aún así te quedaste. Eso lo cambia todo. Silencio. Encendí el motor. La patrona respondió con ese ronquido ronco y viejo como diciendo, «Vamos, viejo, ya tomaste tu decisión». Di marcha atrás. Salí lentamente de la gasolinera, sin prisa. Ella me miró de reojo, sin entender del todo. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Porque, Patricia, hay cosas en la vida que no se eligen con la cabeza, sino con lo que queda del corazón. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero verdadera. A la salida de la gasolinera, un coche plateado entró lentamente, con los cristales polarizados. Se me erizó la piel al instante. Aceleré. Era eso. La encrucijada había pasado y yo había tomado mi decisión, aunque no supiera a dónde me llevaría. La noche cayó por completo cuando cruzamos un tramo de sierra estrecho, rodeado de maleza alta y silencio. La patrona subía lenta pero constante. Cada curva pedía calma y cada sombra nos ponía más alerta. Adentro, en la cabina, solo el sonido del motor y el ruido de la lluvia fina en el techo de lámina. Patricia no decía nada, solo miraba la carretera como si intentara organizar el caos que vivía por dentro. Lo sentía, estaba en el aire. Ella quería hablar y yo quería escuchar. En la bajada, estacioné en un apartadero con las luces apagadas, solo las intermitentes de seguridad. El lugar era desierto y el único sonido era el de la sierra, respirando a nuestro alrededor. Saqué el termo y serví un poco de café para los dos. Ella tomó la taza, pero ni siquiera bebió. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que estás rodeada de lobos y solo lo notas cuando ya te has convertido en carne? La miré sin prisa, esperando. Empezó con cosas pequeñas, cambios en los informes, reasignación de cargas sin explicación, patrullas que se averían justo a la hora de la inspección. Y luego, una orden extraña tras otra, hasta que un día me ordenaron dejar pasar un camión que yo misma había detenido minutos antes. ¿Y te negaste? Ella asintió con una sonrisa torcida. Lo detuve en flagrancia. Conductor sin licencia, carga sin factura, ruta incompatible con el manifiesto. Cuando subí con el informe, me ordenaron borrarlo, y uno de mis superiores me lo dijo con todas las letras. No compliques las cosas, Patricia. Ese tiene el gafete correcto. Hizo una pausa larga, del tipo de pausa de quien revive todo de nuevo por dentro. Y entonces denuncié, fui a asuntos internos oficialmente. Creía que se resolvería, que me escucharían, que me protegerían. Me miró fijamente. 2 días después mi compañero fue encontrado muerto. Accidente. De moto. Solo que él no montaba en moto ni tenía licencia. El silencio cortó como un cuchillo. No pude decir nada. Ahí fue cuando entendí. La podredumbre estaba arraigada. No era solo un error, era un sistema. Sacó su uniforme de la mochila y lo puso en su regazo. Estaba doblado, sucio, manchado, pero seguía siendo un uniforme. Esto alguna vez significó honor para mí. Hoy es un peso. Porque quienes debían proteger se convirtieron en cómplices. Y yo solo quería justicia, solo quería dormir. Sabiendo que lo intenté, nos quedamos los dos mirando esa tela azul por unos segundos. ¿Tienes miedo de morir, Patricia? Ella respiró hondo. Mucho, pero tengo más miedo de morir callada, de ver mi nombre desaparecer en una nota al pie de página. ¿Y si todo esto sale mal? Si nos atrapan, si la memoria USB desaparece, si nadie escucha. Ella giró el rostro hacia mí y dijo, entonces habremos hecho lo que pudimos, pero no nos vendimos. Aquello me golpeó de lleno.
Me vi en ella. Vi al hombre que intenté ser de joven y todo lo que había dejado atrás en la carretera. Tantas cosas que fingí no ver para seguir rodando. Tomé el uniforme de su regazo, lo doblé con cuidado y lo puse sobre el tablero. Entonces, es eso. Ahora somos nosotros hasta el final. Ella sonrió, cansada, pero de verdad. Gracias, Joaquín, de verdad. No agradezcas que si esta bomba explota, nos vamos los dos al infierno. Quizás, pero al menos con valor. Encendí a la patrona de nuevo. El ronquido respondió, fuerte, como si entendiera. La carretera llamaba, y ahora más que nunca era un viaje sin retorno. La madrugada se arrastraba como un animal sigiloso, silenciosa y húmeda. La patrona enfrentaba la subida más difícil del viaje, la Sierra del Cafetal, un tramo que todo camionero conoce, pero que nadie respeta demasiado hasta que lo enfrenta de verdad. La neblina era espesa, blanca como la leche, hirviendo sobre el asfalto. Los faros apenas cortaban la oscuridad, y el radio seguía mudo, como si la propia carretera contuviera la respiración. ¿Todo bien?, pregunté, manteniendo los ojos fijos en la curva de adelante. Patricia, con la memoria USB escondida bajo la blusa, asintió, pero su mano se aferraba con fuerza al respaldo del asiento. Ya no era una pasajera, ahora era parte de la cabina, parte de la lucha. En el retrovisor, una luz. Un faro solitario pero constante. Ya lo sabíamos, no era coincidencia. Están ahí, Joaquín. Lo sé. Solo no sé cuántos. Aceleré lo que pude, pero en una subida como esa, con curvas cerradas y pavimento mojado, no se puede improvisar. Es pie firme y fe. De repente, el faro desapareció. Por un segundo, pensé que había sido una falsa alarma, hasta que oí un motor viniendo por el carril contrario. Están tratando de atraparnos de frente. ¿Confías en mí?, preguntó ella, su voz firme, incluso con los ojos cerrados. Entonces, cambia. Ve a la parte de atrás. Yo tomo el volante. Si queremos pasar esta sierra, tendremos que hacerlo diferente. No lo pensé dos veces. Detuve a la patrona en el primer apartadero de emergencia y cambiamos de lugar rápidamente. Patricia tomó el control como si hubiera nacido para ello. Ajustó los espejos, metió la marcha con firmeza y lanzó el camión de vuelta a la carretera. El faro volvió, ahora más cerca, y apareció otro más. 2 coches. Venían a cerrarnos el paso en la bajada. Patricia sujetaba el volante como si fuera parte de su cuerpo, los ojos atentos, la postura rígida. Pero lo más impresionante era su calma. Parecía que ya había hecho esto 1000 veces. Van a intentar tomar la curva por dentro para empujarte al acotamiento, le advertí. Creen que persiguen a una policía asustada. No es así. Persiguen a alguien que ya no tiene nada que perder. En la curva de la bajada atacaron. Un coche se pegó intentando forzar el parachoques. Patricia movió a la patrona hacia el lado correcto, sujetó el embrague y dejó que el peso de la carga ayudara. El camión derrapó ligeramente, pero volvió a su eje. ¿Dónde aprendiste eso?, pregunté con el corazón saliéndome por la boca. Con mi padre. En las vacaciones me dejaba conducir un camión igualito a este. Decía que las mujeres también podían ser rudas. El coche intentó de nuevo, esta vez por el lateral, apuntando a la puerta de la cabina. Fue entonces cuando Patricia aceleró todo lo que pudo y llevó a la patrona al borde de la carretera, al límite de la línea. El coche intentó seguirla, pero el terraplén cedió. El sonido de metal arrastrándose resonó en la sierra. Uno menos, todavía falta el de atrás. La lluvia arreció, la carretera se convirtió en jabón, pero Patricia no quitaba el pie del acelerador. Yo, a su lado, solo controlaba la carga para no desestabilizar el remolque. En la última curva de la sierra, antes de la recta final, el segundo coche intentó forzar el adelantamiento. La carretera era demasiado estrecha para 2 vehículos allí. Patricia no cedió. El coche intentó emparejarse, pero ella movió el camión hacia un lado, sin miedo, usando el retrovisor como mira.
Fue preciso. La rueda de la patrona rozó el parachoques del coche, que perdió tracción y giró en el pavimento mojado. Pasamos de largo. Silencio. Lo logramos, lo logramos. Al pie de la sierra, por fin pude respirar hondo. Patricia redujo la marcha y la patrona ronroneaba, casi aliviada. La confianza ahora ya no era solo entre dos personas, era entre historias, entre dolores, entre elecciones. Allí, en esa madrugada mojada, un viejo camionero y una mujer de uniforme cruzaron juntos la última sierra. Ya no era una huida, era una misión, y la carretera apenas comenzaba a mostrar a dónde nos llevaría. El sol aún no había salido del todo, pero el cielo ya comenzaba a clarear, medio anaranjado, medio indeciso, como si también estuviera pensando si era seguro nacer. La patrona rodaba firme por un tramo de carretera estatal, el asfalto liso contrastando con el agujero que comenzaba a abrirse en mi pecho. Estábamos llegando. Patricia me había dado las coordenadas un poco antes de cruzar la frontera del estado. Era un lugar discreto, apartado, con acceso limitado. Una finca alquilada por un periodista de investigación que conocía desde hacía años, uno de los pocos que todavía tenía el valor de publicar cosas pesadas sin pedirle permiso a un político. Ella estaba seria, concentrada, pero yo conocía su mirada. Ya había algo atrapado allí. ¿Estás lista?, pregunté, manteniendo a la patrona en el carril derecho. Sí, al menos para lo que viene ahora. El después nadie lo sabe. El portón era simple, de madera, con una placa oxidada que decía Finca Santa Lucía. Parecía un lugar familiar, de esos con olor a fogón de leña y hamacas en el porche, pero detrás de la cerca, la misión era otra. Un hombre alto nos detuvo, con barba por hacer, gorra de visera plana, un celular en una mano y desconfianza en la otra. Patricia bajó primero. Él la reconoció al instante. No hubo abrazo, solo un apretón de manos firme y prolongado. «¿De verdad viniste?», dijo él. «No podía morir con esto», respondió ella. Luego me miró. «Es mi camino. Sin él ni siquiera habría llegado aquí». Asentí. No necesité decir más nada. Entramos en un pequeño cobertizo en la parte de atrás. Una mesa de madera, una laptop vieja, un generador roncando en una esquina. Patricia sacó la memoria USB de dentro de su sostén, protegida por plástico, sudada pero intacta. Todo está aquí. Hay imágenes, audios, rutas, los nombres, incluso el del tipo que mandó matarme. El periodista tomó el material como quien sostiene la prueba de un milagro, lo conectó a la laptop y vio los archivos parpadear en la pantalla. No necesitó ver todo. Solo el nombre del primer video lo decía todo. Ejecución CF-15D interna MPF. Con esto van a tener que dar explicaciones. No van a dar explicaciones, corrigió Patricia. Van a correr, van a intentar desaparecer todo, pero ahora es público y si se filtra, nadie lo detiene. Ella volvió a la patrona, tomó su mochila, sacó el uniforme doblado y lo puso sobre el asiento. Ya no lo necesito, cumplí con mi deber. Me quedé allí parado, con el pecho oprimido. Ella me miró y por primera vez en días su tono de voz se quebró. Si desaparezco, quería que lo supieras. Gracias. No vas a desaparecer, Patricia, no ahora. ¿De verdad lo crees? Creo en ti. Ella respiró hondo, se acercó, puso su mano en mi nuca y me dio un beso largo en la mejilla, cálido, denso, de despedida. La carretera continúa, Joaquín. Tuya, la mía, cada una por su lado, pero nunca lo olvidaré. Yo tampoco, pero si algún día necesitas carretera, todavía estoy en el camino. Ella sonrió, una sonrisa triste pero completa. Entró con el periodista en el cobertizo y no miró atrás. Encendí a la patrona sin prisa. El ronquido del motor pareció más grave, más lleno, o quizás solo era yo, más vacío. Volví a la carretera solo, pero con la sensación de que algo importante se había hecho. Quizás, por primera vez en años, no solo estaba transportando carga,
Estaba llevando historia y todavía tenía mucho camino por delante. La patrona ya estaba de vuelta en la cinta negra, ahora ligera. El motor ronroneaba a un ritmo sereno, sin el peso del miedo, de la urgencia, ni de la carga emocional que había estado soportando. El asiento del copiloto vacío, el radio en silencio, el celular apagado. Estábamos solos de nuevo, pero algo había cambiado. No era solo el camión el que seguía diferente, era yo. El tramo parecía más largo de lo que debía, como si la carretera quisiera darme tiempo para pensar, para repasar, para intentar entender lo que acababa de suceder. Y quizás era eso mismo lo que necesitaba, porque la verdad es que no sabía si Patricia estaba viva. Miré por el espejo. Nada. Ninguna luz parpadeando, ningún coche sospechoso, ninguna sombra amenazante. Solo el polvo levantado por la patrona, deshaciéndose en el aire como un recuerdo reciente. Pero lo que realmente me molestaba era el vacío en el asiento de al lado. La falta de su respiración, de su presencia. Esa mujer apareció de la nada y lo desordenó todo. Jugó con mi miedo, mi valor, mi carretera, y ahora todo lo que tenía de ella era lo que quedaba en el retrovisor. Me detuve en una gasolinera más adelante, una de esas de carretera con olor a diésel y comida casera, el tipo de lugar donde todo camionero se siente un poco en casa, un poco perdido. Pedí un café negro, fuerte. El encargado me miró con esa cara de «¿Cansado, verdad?», pero no dijo nada. Me senté en un rincón y me quedé mirando a la gente ir y venir. Un conductor quejándose del flete, otro presumiendo de una buena carga, dos riéndose de un meme en el celular. Y yo allí, callado, observando, pensando. Porque el viejo Joaquín, el que solo pensaba en llevar la carga y volver rápido a la carretera, ese ya no era yo. Ahora conocía el sabor de la responsabilidad, el peso de llevar a alguien, no solo en el camión, sino en el corazón. Mientras la patrona se llenaba, me quedé apoyado en Min Jong-sin, ella mirando el cielo, un azul limpio, como si nada hubiera pasado. Ningún avión, ningún ruido, solo ese silencio que duele. ¿Y si no lo hubiera logrado? Si hubieran seguido al periodista, si la memoria USB ya hubiera desaparecido, si ella se hubiera convertido en una estadística. Esas preguntas vinieron una a una, como una carga mal amarrada en el remolque, balanceándose hasta casi romper el eje del alma. Pero junto con ellas vino otra cosa, la certeza de que si había caído luchando. Y eso era grande. Subí de nuevo a la patrona, di el contacto. El motor respondió. Los neumáticos rodaron como siempre, pero algo dentro de mí era diferente. Había visto de cerca lo que era la injusticia, lo que era el valor, lo que era elegir no huir. Y ahora cada curva parecía más pesada, no por miedo, sino por respeto. Encendí el radio, recorrí los canales. Un colega hablaba de una sierra cerrada. Otro mandaba saludos a un compañero de Veracruz, pero nada sobre ella, ninguna noticia, ninguna señal. Era como si Patricia hubiera vuelto a ser lo que era al principio, una figura caída en el acotamiento, tratando de respirar, invisible para todos, excepto para mí. En la bajada de la sierra pensé en detenerme, bajar, mirar el horizonte y preguntar, ¿valió la pena? Pero no me detuve, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Sí, valió la pena. Incluso sin saber si sobrevivió, incluso sin saber si el sistema caería, incluso sin saber si alguien allá afuera entendería lo que hicimos. La verdad es que cuando ves a alguien luchar con lo poco que tiene, por una verdad que puede salvar a muchos, cambias, te conviertes en otro. Y yo ya no era solo el chofer de siempre. Ahora era parte de algo más grande, aunque nadie lo supiera, aunque ella hubiera desaparecido para siempre. Y la carretera seguía, como siempre, pero con un viejo diferente al volante.
Ya era media tarde cuando dejé atrás el último tramo de la carretera federal 060. La patrona rodaba suelta, sin prisa, como si supiera que la parte más dura del viaje ya había quedado atrás. Pero el silencio dentro de la cabina todavía era pesado. El radio estaba encendido, pero hacía tiempo que solo se escuchaba estática, una que otra frase cortada. Nada importante, como si el mundo hubiera entrado en modo de espera. La verdad es que yo también estaba esperando, no cualquier noticia. Quería una señal, cualquier señal. Fue en un tramo cerca de Zacatecas que la estática del radio se convirtió en voz. Repitiendo, operativo en la Ciudad de México, desmantela red de corrupción, involucrando a funcionarios de la Guardia Nacional de Carreteras, empresarios y políticos del Bajío. 7 arrestos confirmados hasta el momento. El corazón se me aceleró. El radio tuvo una ligera interferencia, pero pronto se aclaró. Fuente cercana a la Fiscalía afirma que las denuncias fueron entregadas con pruebas inéditas, incluyendo grabaciones, imágenes y documentos internos. El origen del material aún se mantiene en secreto. Le di un ligero golpe al tablero de la patrona, como quien agradece al destino. Ahí está, chofer. Lo logró. Patricia no fue mencionada, ninguna referencia directa, pero yo lo sabía. Esa era su entrega, su movimiento, su riesgo. No necesitaba el nombre, porque la verdad, cuando es lo suficientemente fuerte, lleva la identidad de quien tuvo el valor. Y fue en ese instante que sentí su presencia de nuevo, no en el asiento de al lado, sino en el pecho, en lo que ella dejó a mí, en lo que me hizo ver. Poco después, otras voces comenzaron a surgir en la frecuencia. ¿Vieron eso? Por fin, atrapando a los peces gordos. Dicen que hay video, hay audio, los tipos están hasta el cuello. Por primera vez en mucho tiempo, parece que alguien pateó el avispero. Me quedé quieto, solo escuchando. La mano firme en el volante, los ojos fijos en el horizonte. Una de las voces soltó. Dicen que fue una mujer la que destapó todo. Una oficial de la guardia que llevaba días desaparecida. Se me revolvió el estómago. La voz del tipo hablaba como quien repite un rumor de carretera. Pero yo lo sabía. No era un rumor, era historia. Y yo estaba dentro de ella. Afirmativo, colegas. Estoy pasando aquí por el tramo de Guadalajara. Vi mucho movimiento de federales, helicópteros, prensa, oficiales por todos lados. Está bueno de ver, ¿eh? Así es, chofer. Esto no es pan comido. Esa mujer hizo lo que muchos hombres no tuvieron el valor de hacer. Las voces comenzaron a animarse. La conversación se convirtió en una cadena de gente felicitando, otros todavía dudando, algunos solo escuchando, y yo allí, callado, solo con una sonrisa de lado, porque en medio de esas ondas de radio estaba el eco de lo que hicimos. Miré el retrovisor de nuevo, todavía vacío, pero esta vez el silencio no molestaba. Era paz, era misión cumplida. Sin medalla, sin nombre grabado en ningún lugar. La carretera, esa sí, era testigo. Y ella no olvida. Antes de que el sol comenzara estacioné en un acotamiento tranquilo con vista a un campo abierto. Bajé de la patrona, estiré las piernas, me apoyé en la puerta y me quedé mirando el cielo. Y allí, en el silencio del paisaje, dije en voz baja: «Si me estás escuchando, funcionó, Patricia. Hiciste un ruido que resonará por mucho tiempo». No escuché respuesta, pero tampoco la necesitaba, porque algunas voces no vienen por la radio. Se quedan dentro de uno, rodando juntas hasta el final del camino. Detuve a la patrona en una parada conocida, de esas de carretera vieja que resisten el paso del tiempo. Letrero descolorido, la sombra de un árbol torcido y el olor a diésel, impregnado hasta en las paredes del baño. Había unos 4 camiones estacionados. Delante, en una mesa de concreto,
2 chóferes jugaban dominó y tomaban café. Bajé lentamente. La espalda pedía un descanso, pero era la cabeza la que más pesaba. Saludé con un gesto y fui directo al mostrador del restaurante. Pedí un café con leche y un pan tostado. El olor a café recién hecho me golpeó como un viejo abrazo. La señora que me atendió, con una mirada cansada, sonrió levemente. «Un pan dulce para animar el camino, jefe. Hoy solo silencio, gracias». Después de comer, me acerqué a los colegas del dominó. Uno de ellos, robusto, con camiseta de tirantes y barba por hacer, inició la conversación. «¿Y bien, compañero, de dónde vienes?» «De allá arriba, rumbo al sur, llevando carga ligera, pero el corazón pesado». El otro, más callado, solo me miró de reojo. «Te entiendo, hay días que la carretera se lo traga a uno». Me senté lentamente. La conversación fluyó. Hablaron del diésel caro, de los baches en la carretera, de las filas para descargar, las cosas de todos los días. Yo escuchaba, sonreía por educación, pero por dentro era otro asunto, porque mientras ellos contaban las broncas de la empresa de transporte, yo pensaba en Patricia, en la memoria USB, en lo que pasamos y en lo que dejé de vivir. Uno de los camioneros comentó que iba a tomarse un descanso de 3 días para ver a su hija que vivía en Aguascalientes. Lo dijo con orgullo, mostrando en su celular la foto de la niña en el colegio. Aquello me golpeó de lleno. Me quedé mirando la pantalla iluminada, la sonrisa de la niña que ni conocía, y sentí un vacío abrirse en mi pecho. Cuántas veces preferí un flete más a una llamada. Cuántas fiestas de cumpleaños me perdí por una fecha límite. Cuántas palabras no dichas se quedaron en el retrovisor de la... Y vida, la carretera cobra, y cobra caro. Un poco más tarde, ya con el sol pegando suave, entablé conversación con el chofer más viejo de la mesa. Se llamaba Néstor, barba blanca, sombrero de paja y la calma de quien ya ha visto mucho. «Sabes, Joaquín, a veces el camión se convierte solo en una excusa para huir de nosotros mismos». Asentí en silencio. Decimos que amamos la carretera, pero a veces es solo el miedo a detenernos y enfrentar lo que dejamos atrás. Me quedé quieto. Ni siquiera intenté responder, porque tenía razón. La patrona, allí estacionada, parecía más pequeña. No por su carrocería, que aún era firme, sino por el espacio que ocupaba en mi vida. Ya no lo era todo. Antes de dormir me senté en el asiento de la cabina con la puerta abierta y las piernas estiradas hacia afuera. La noche llegó fría, llena de grillos y olor a hierba mojada. La carretera seguía viva allá afuera, pero dentro de mí había silencio. Pensé en Patricia. Estaría a salvo. ¿Lograría vivir sin el uniforme, sin huir? ¿Se acordaría de mí? Quizás sí, quizás no, pero una cosa era segura. Ella me cambió, y eso nadie me lo quita. La nostalgia por lo que no viví dolía, pero no como antes. Ahora tenía otro sabor, menos amargo, más reflexivo, porque el vacío que quedó era también un espacio para nuevas elecciones, espacio para no dejar pasar las cosas de nuevo. Y si todavía estaba en la carretera, entonces todavía había tiempo para llamar a alguien, para detenerme en un lugar que no fuera solo una gasolinera, para mirar hacia adelante sin olvidar lo que quedó en el retrovisor. Allí, en la oscuridad de la noche y el calor de la cabina, me di cuenta. El camión todavía rodaba, pero ahora quien conducía era otro hombre. El sol salió lentamente en el cielo, medio tímido, iluminando el parabrisas de la patrona con ese dorado de una nueva mañana. Encendí el motor sin prisa. El ronquido llegó suave, constante, como diciendo: «Vámonos, viejo, hay camino por delante». Y lo había. Pero ahora cada kilómetro llevaba a otra cosa, un silencio diferente, un tipo de silencio que no pesa, que no sofoca, un silencio que escucha. Dentro de mí ya no había prisa por entregar, ni apuro por cumplir una meta. Había calma, propósito,
un sentido que nunca supe que existía. Mientras la patrona avanzaba por la cinta negra y limpia, vi mi reflejo en el cristal lateral, el mismo rostro de siempre, barba por hacer, arrugas en las comisuras de los ojos, gorra descolorida, pero con otra expresión, una mirada más completa, más atenta. Por primera vez en mucho tiempo sentí un orgullo real, porque ya no era solo conducir, era seguir con conciencia, era saber que allá atrás dejé algo sembrado y que alguien, aunque nadie lo sepa, cosechará justicia por ello. A la altura de San Juan del Río, pasé por un puente y la recordé, a Patricia, la forma en que hablaba de su uniforme, de su padre camionero, del valor que parecía no caberle en el cuerpo. Me sorprendí sonriendo solo. La imaginé en una casa pequeña, quizás en el campo, abriendo una ventana por la mañana, tomando café y leyendo las noticias que ayudó a crear. Quizás viviendo con un nuevo nombre, lejos de los reflectores. Quizás nunca más se cruce conmigo. Pero tal vez, a ver si un día te apareces por aquí, oficial, dije en voz alta para nadie. Solo la carretera respondió. Encendí el radio más por costumbre que por necesidad. ¿Algún colega en la frecuencia por el tramo de Querétaro? Positivo, compañero. Cinta negra. Limpia por aquí, tráfico ligero. Y ya estás al tanto del escándalo de la Guardia Nacional, compa. Lo estoy siguiendo. ¿Quién lo diría, eh? La verdad a veces llega tarde, pero cuando llega, llega rasgando el asfalto. Apagué antes de que hicieran más preguntas. Eso era suficiente para saberlo. Lo que hicimos aún resonaba, aunque nadie supiera mi nombre. Me detuve en un mirador al borde de la carretera. Bajé de la patrona, me apoyé en el capó caliente y me quedé mirando la línea del asfalto, perderse a lo lejos, cosiendo colinas y cielo. Pensé en todo, en cuánto huí de la vida tratando de esconderme detrás de la carga, en cuántas cosas dejé pasar, en cuánto me acostumbré a la idea de que la carretera era solo eso, carretera. Pero ahora lo sabía. La carretera también es una elección. Cada curva es una decisión. Cada parada es una oportunidad. Cada kilómetro, una oportunidad de cambiar. Si no el destino, al menos a uno mismo. Antes de volver a subir a la cabina, dejé una nota prendida en el espejo de la patrona, escrita con un bolígrafo simple, directa. Si un día te cruzas de nuevo en mi camino, Patricia, que sepas que este camionero sigue en la lucha y en la cabina hay lugar. Siempre lo habrá. Subí, encendí el motor y solté el freno lentamente. La patrona se deslizó como quien entiende las despedidas y me fui. La carretera no terminó, solo cambió de sentido. Ahora cada flete es ligero, aunque pese en la báscula. Cada parada tiene más propósito. Cada conversación en una gasolinera tiene más escucha. Y cada silencio está lleno de significado. Porque cuando uno elige el valor, incluso en el anonimato, algo dentro de uno se queda en paz. Y si un día ella vuelve, si se cruza de nuevo en mi camino, aunque sea solo con una luz baja al final de la noche, sabré que valió la pena, que todo valió la pena. ¿Y tú, chofer, ya pensaste en lo que estás cargando? Porque a veces lo que pesa no está en el remolque, está en el pecho, y eso solo el valor puede descargarlo. En la cabina de la vida, no siempre elegimos el camino, pero siempre podemos elegir cómo vamos a seguirlo. Y a veces la carga más pesada no está hecha de acero o cemento, está hecha de silencio, de elecciones, de una verdad oculta. Joaquín no salvó al mundo, pero se salvó a sí mismo y salvó el valor que aún existe dentro de cada uno de nosotros. Porque al final, la carretera solo vale la pena cuando nos lleva hacia adentro, hacia lo que realmente importa, la justicia, el amor, la esperanza y un nuevo comienzo. Ahora dime, ¿y tú, chofer de corazón, alguna vez has tomado una curva que cambió tu vida? Deja aquí en los comentarios tu opinión. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Joaquín? ¿Habrías seguido tu viaje o te habrías detenido a ayudar?
Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video, compártelo con ese amigo que también vive en la carretera de la vida y muéstrale que todavía existen camioneros con alma de héroe.